Hola, muy buenas. Somos Estíbaliz Linares, Elierri Munduate y Amaya Mosteiro, que somos de la Universidad de Deusto, concretamente del equipo Deusto Valores Sociales. Y bueno, en mi caso soy Estíbaliz Linares, o bueno, Esti, ¿no? Bueno, la idea de esta comunicación es presentar a los primeros hallazgos del proyecto denominado Cyberresistant. Concretamente para esta comunicación, o el título de esta comunicación, tiene como Mundo Digital de la Generación Alfa, Brechas Digitales, Ciberviolencias y Resistencias desde la perspectiva interseccional. Antes de continuar, ¿no? Bueno, y seguir con la metodología, los objetivos, ¿no? Y presentar un poco el proyecto en sí, y luego en concreto la metodología que ha guiado esta comunicación, sí nos gustaría agradecer expresamente, ¿no? Toda la coordinación, gestión, etcétera, de las personas que están detrás del Congreso y que hacen posible que, aunque sea en el mundo virtual o presencial, pero en nuestro caso concreto, el mundo online, podamos tener este espacio concreto, nos permitan participar y, bueno, en general, aunque sea red, aunque sea a nivel online, aunque sea a nivel muy virtual, pero generar este espacio y que podamos hablar sobre estos temas, ¿no? En concreto, pues bueno, dar las gracias a todas las personas que están detrás del Congreso Mundial con la Infancia y Adolescencia, Educar para la Felicidad, que se celebrará en Cáceres. Ahora, sin ir más lejos y intentando dar paso a lo que es la propia comunicación, bueno, nuestra idea era primero presentar cuál es el proyecto macro que se llama Cyberresistant y de dónde nace la comunicación, ¿no? Más que nada para poder situar de dónde venimos, de dónde partimos, cuáles han sido las ideas previas, cuál ha sido, ¿no?, el propio recorrido del propio equipo y cómo hemos llegado hasta el propio proyecto, ya que esta comunicación forma parte de este proyecto, pero luego la comunicación en concreto tiene una metodología concreta con un colectivo, con unos objetivos específicos que luego presentaremos, ¿no? Una vez hecha esta presentación, haremos una breve contextualización teórica, bueno, que nos dicen las investigaciones, de por dónde van, cuáles han sido las vías que se han ido abriendo a través de las investigaciones y que realmente también nos dan paso a este proyecto o esta comunicación. También daremos bueno, esos primeros resultados que estamos teniendo, que estamos obteniendo, que nos están diciendo a través de los grupos de discusión, para terminar con unas conclusiones. Bueno, el proyecto en general tiene tiene objeto de estudio como el diagnóstico, análisis y prevención de la tercera brecha digital de género y de las ciberviolencias machistas que se están produciendo en la infancia. Concretamente, nosotros estamos trabajando con la población entre 6 y 12 años del País Vasco y Canarias, asumiendo una perspectiva interseccional y un enfoque práctico desde el trabajo social. Bueno, dos cuestiones importantes, ¿no? O bueno, pues, la primera de ellas, porque la población entre 6 y 12 años, nosotros venimos trabajando ya en un recorrido casi de 10 años con la adolescencia. Empezamos en concreto con adolescentes de 16 años, qué usos hacían, todo esto trabajando siempre desde perspectiva de género. Qué usos hacían, qué ciberviolencias sufrían sobre todo las chicas. A medida que se elaboró esta investigación, se obtenían resultados en la que casi todos los riesgos, los usos empezaban antes, no solamente ya con 16 años, sino ya teníamos que situarnos en unos 11, 12 años, ¿no? Por lo cual elaboramos otra investigación en la que en este caso ya sí participaban adolescentes entre 11 y 12 años y también ya en ese momento vimos la necesidad de integrar otros colectivos como las familias, como el sistema educativo. ¿Por qué? Porque para hablar de resistencias, para hablar de cómo se están afrontando todas estas situaciones, estos riesgos, estos códigos de género, teníamos que ver que, bueno, cómo lo estaban afrontando también sus referentes adultos o sus referentes educativos. Una vez acabada o finalizada esta investigación, que fue por 2020, justo prepandemia, ¿no? Una de las cuestiones, como he comentado, importantes que nos sucedieron a nivel social, anímico, no lo podemos poner en todos nuestros ámbitos, fue en la propia pandemia. ¿Qué pasó? A raíz ¿no?, de la propia pandemia, de que se estaba viendo ya que cada vez el acceso era más temprano, que incluso ya en esa investigación nos estaban diciendo que las y los adolescentes que participaban previamente ya estaban metidos en este mundo y ya muchos de los códigos que tenían instaurados, de los códigos que representaban en el mundo digital, venían ya de un recorrido previo. La pandemia hizo que todo el mundo y niñas de muy temprana edad se metieran en el mundo digital. Con lo cual nos planteamos la necesidad de investigar con la infancia y qué pasa con el mundo digital.
Además, en los últimos estudios, que ya los veremos luego, ya estaban apuntados en el acceso muy temprano a pornografía, en el acceso muy temprano a contenido indebido, y concretamente yo misma, ¿no? Que he estado trabajando durante muchos años fuera de la universidad, haciendo intervenciones con niñas y niños, ya desde las propias escuelas nos estaban, ¿no? Solicitando el trabajo temprano sobre estos temas, el hablar sobre el mundo digital, qué estaba ocurriendo en las niñas y en los niños. ¿Qué nos ocurre? Y como veremos luego también dentro del propio apartado teórico, casi todas las investigaciones estaban centradas más en la adolescencia y muy pocas de la infancia, por lo cual vimos que era un momento idóneo y concreto para tener esta investigación. Es importante decir que esta investigación está subvencionada por la convocatoria de retos 2024 del 2023 del propio Ministerio de Innovación y Ciencia a nivel estatal, ¿no? Entonces, a través de esta convocatoria pudimos elaborar esta propuesta que ha sido subvencionada y con la cual estamos intentando articular la metodología del proceso de participación que os vamos a presentar ahora mismo, ¿no? Todo ello comenzamos, ¿no? Y otra cuestión importante, tal y como se marca en el propio objeto de estudio, es que queremos que sea desde una perspectiva de trabajo social. Muchas de las integrantes del propio equipo somos trabajadoras sociales, con lo cual también nutridas, ¿no? De nuestra profesión y de nuestros propios procesos, creíamos que era importante hacer un proceso de casi intervención, ¿no? Empezar por lo que decimos en trabajo social, una recogida de información, que en nuestro caso sería una revisión bibliográfica, que estamos en ello ahora mismo, ¿no? Y que probablemente esté marcada durante todo nuestro proceso. También apuntar que este proyecto lo comenzamos el curso pasado, es decir, 2023-2024. También para, ¿no?, situarnos un poco en qué momento estamos ahora mismo de la propia investigación. Todo ello de la recogida de información nos va a apuntar a hacer un diagnóstico, y este diagnóstico lo vamos a elaborar junto con la revisión teórica, revisión bibliográfica. Vamos a intentar aplicar una metodología cualitativa en la que vamos a buscar que participen tanto, que esto no lo he mencionado antes, este proyecto se va a realizar tanto en Euskadi como en Canarias. ¿Para qué? Para poder hacer luego una comparativa. ¿Cuál es la idea principal? Hacer 15 grupos de discusión, 15 grupos de discusión con familias, con profesorado y 45 grupos con menores, entre Euskadi y Canarias, ¿vale? Intentando ser más concreta, se busca la participación de 9 grupos de 9 colegios en Euskadi y 4 en Canarias. Los 9 grupos en Euskadi, por cada colegio se busca que haya un grupo de discusión de familias, un grupo de discusión de profesorado, y al principio marcamos 2-3 grupos de discusión con menores, pero la realidad es que estamos teniendo hasta 4 grupos de discusión por cada colegio. También intentamos que en esta participación se haga en base a criterios rural-urbano y criterios de exclusión e inclusión social. ¿Para qué? Para dar respuesta a esa perspectiva interseccional. Con todo ello, lo que estamos intentando es, por ejemplo, que en cada comunidad participen colegios públicos, privados y concertados, y además que estos atiendan a criterios de rural-urbano para poder haber si hay diferencias entre niñas y niños que vienen más de pueblos más pequeños, por ejemplo, de ciudades, y todo ello también intentando intentar localizar colegios que puedan pertenecer, por ejemplo, a barrios donde haya una alta tasa de exclusión social, donde haya, por ejemplo, altos recursos económicos, para poder intentar, ¿no?, o llegar o acceder a una heterogeneidad dentro de la propia muestra, ¿no? Volviendo a recapitular sobre el propio proceso de participación para poder generar este diagnóstico, los grupos de discusión se van a realizar tanto en Euskadi como en Canarias. Y la idea es realizar 9 grupos de discusión con familias en Euskadi, porque van a ser 9 grupos en Euskadi y 9 colegios en Euskadi y 4 en Canarias. Los 9 colegios en Euskadi
por cada comunidad se va a buscar que haya 3, 3 y 3. Y en cada uno haya un grupo de familias, un grupo de profesorado y 2, 3 grupos con menores. Es que estos menores estamos viendo que está siendo más. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos ahora terminando la fase de la muestra, ¿no? Nos quedan los últimos 3 colegios en Euskadi y un colegio en Canarias. Luego, una vez que hayamos hecho este diagnóstico con esta metodología cualitativa, la idea del propio proyecto es poder elaborar un proyecto de intervención. Un proyecto de intervención que se van a realizar en 3 centros educativos. ¿Cómo se va a realizar este proceso de intervención? Este proceso de intervención serán seleccionados dentro de los propios coles que han participado previamente en los grupos de discusión. Se va a intentar que 3 coles participen y de esos 3 colegios se haga un proyecto con profesorado, con familias y con propios menores, que sean a través de talleres participativos y también en el caso de requerirlo que se hagan protocolos de actuación, se intervengan casos de acoso, siempre y cuando se detecte o se analiza un caso de estos, ¿no? Y luego, la propia evaluación, que sería los resultados de la propia experiencia piloto. Ahora bien, después de todo este panorama que es propiamente del propio proyecto macro, concretamente para nuestra comunicación nos vamos a centrar específicamente en menores. Nuestra comunicación está centrada en los resultados que estamos hallando dentro de los grupos de discusión de menores. ¿Cuáles son los objetivos de esta comunicación en concreto? Por una parte, vamos a buscar ahondar en los esquemas y códigos de género digitales que se están reproduciendo en la infancia, o sea, en lo que se denomina la tercera brecha digital de género, que luego vamos a especificar de qué estamos hablando, ¿no? Analizar las diferentes ciberagresiones que puedan estar sufriendo las y los menores y, por último, identificar resistencias, estrategias de afrontamiento que se pueden estar dando tanto en los menores como en el sistema educativo o en sus sistemas familiares. Como decíamos, ¿no? La metodología va a ser prácticamente cualitativa y a través de los grupos de discusión. ¿Cuántos grupos de discusión en este caso? Contamos con 12 grupos de discusión. Como decía, no hemos terminado de momento toda la muestra y hemos accedido a resultados que ya estamos obteniendo dentro del propio proceso de participación. Concretamente, en esta comunicación solamente estamos representando los resultados obtenidos a nivel de Euskadi, donde se han participado un concertado, 2 públicos y un privado. No obstante, si bien no tenemos toda la muestra completa del propio proyecto, sí es cierto que estamos teniendo ya resultados sumamente significativos y representativos, que son los que luego presentaremos, ¿no? Dentro de estos 12 grupos de discusión, recordar que estamos en una muestra desde 6 a 12 años y que han participado un total de 28 niñas y 54 niños. Como vemos y como he comentado antes, hemos podido tener acceso tanto a colegios concertados, públicos como privados. Y también hemos podido atender al criterio rural y urbano. Ello nos ha permitido que la muestra sea diversa, que las niñas y los niños que participan desde categorías diferentes, desde criterios de exclusión más de inclusión, desde criterios de familias que vienen en situación de mayor exclusión, con menores y mayores recursos económicos, con diferentes capacidades. Si bien es cierto que queríamos también atender a realidades donde, por ejemplo, menores rompieran con las normativas de género, no ha participado ninguna menor que no se identifique como una persona, como que no se identifique como una categoría binaria, es decir, que toma con la normativa de género. Todas las niñas y todos los niños que han participado se identifican o bien como niñas o bien como niños. No obstante, si encontramos capacidades diferentes, personas racializadas, si encontramos menores con altos recursos económicos, con menores recursos económicos, con lo cual la muestra es amplia y diversa. Ahora bien, haciendo un repaso, ¿no?, de qué nos están marcando las investigaciones previas, lo primero que nos apuntan es que ya las y los menores están en un acceso
bastante amplio o que están expuestas al mundo digital y que tienen acceso a diferentes dispositivos digitales. Entre los dispositivos digitales ¿no? que aparecen en las diferentes investigaciones, encontramos que están sobre todo las tablets, el Smart TV, ¿no? Las televisiones inteligentes y también, por otra parte, algunas marcan ya los videojuegos, ¿no? Hay algunas investigaciones que ya nos están diciendo que ya el acceso empieza desde los 0 a 3 años y que ya prácticamente a los 10 están totalmente y absolutamente integradas e integrados. ¿Cuáles son las redes que más utilizan? También nos cuentan, ¿no? Nos dicen que puede ser YouTube, WhatsApp, TikTok, Snapchat e Instagram. Son las redes más utilizadas. También por ejemplo, el Observatorio de Juventud y Ofcom ya nos comentan, ¿no? Que tras la pandemia tuvo un impacto importante en el uso que hacían la infancia de las tecnologías, que si antes las utilizaban, posteriormente tras la pandemia ya el acceso era pleno al mundo digital, ¿no? Otras investigaciones también nos empiezan a apuntar o nos empiezan a señalar que si bien el acceso es prácticamente desde una temprana edad y que es por todo el mundo, independientemente, incluso en los países occidentales, independientemente de los recursos económicos que tengan las familias, sí existen sesgos de género en los usos. Es decir, tal y como apuntan las investigaciones, no estamos atendiendo a una primera brecha digital de género que tiene que ver más con el acceso diferenciado entre mujeres y hombres. En este caso no se da y más en la infancia. Tanto niñas como niños acceden. Y tampoco tiene que ver tanto en las habilidades y capacidades intrínsecas de las niñas y los niños, y tiene que ver más con los usos, los códigos, lo que ven, lo que siguen. Y ahí sí existen sesgos de género. Sí se está viendo que los contenidos que siguen tienen una importante connotación de género. No obstante, y esto es importante evidenciar, que tanto cuando hablamos de la tercera brecha digital como cuando hablaremos del acceso a la pornografía, casi todas las investigaciones están basadas o se basan específicamente en la adolescencia, cosa que nuestra investigación está en la infancia. Pero algunas ya empiezan a apuntar entre los 10 años, 9 años, y esto nos hace marcar ciertas tendencias, ¿no? La primera es que se está instalando una tercera brecha digital de género, es decir, existen sesgos de género en tanto en cuanto se habla en los usos, en los contenidos, en las formas de hacer dentro del mundo digital. Siendo más específica, se ve que existen contenidos donde se reproducen, ¿no? Esquemas de género femeninos y masculinos, es decir, mientras los cuerpos femeninos, toda la visualización femenina está vinculada más con belleza, música, cuerpo, ¿no? La visualización y las compras mientras en el caso de los chicos, o en el caso más que los chicos, en los esquemas masculinos están vinculados al deporte, a la agresividad y sobre todo a los videojuegos. Y luego en los videojuegos existe un componente importante de violencia explícita contra las mujeres. Estos contenidos, además, ya no solamente son los contenidos que hacen de forma externa, sino también tiene que ver con lo que hacen las niñas y los niños. Y vemos que mientras que los niños utilizan más los videojuegos, expresamente los videojuegos, y ven todos los canales que tienen y están enlazados con los videojuegos, las niñas ven y siguen más canales y contenidos relacionados especialmente, sobre todo con la música y luego posteriormente con la belleza y con, por ejemplo, compras, consumo, etc. Luego también otras investigaciones se empiezan a apuntar sobre los riesgos, ¿no? Y hablan sobre ciberagresiones y específicamente hay algunas que hablan que es importante que todas estas ciberagresiones se analicen desde perspectiva de género y perspectiva interseccional, donde se hable de ciberagresiones machistas, donde se hable de ciberacoso sexual, ciberacoso sexista, incluso de LGTBI-fobia. Además, algunas investigaciones apuntan
sobre el acceso temprano a la pornografía, ¿no? Ya lo empiezan a pautar desde los 8 años, 8 o 9 años, con lo cual es importante tener, ¿no?, este prisma o esta idea dentro de la cabeza de, bueno, cada vez el acceso a contenido heterosexista o en contenido erótico comienza antes, ¿no? Además, también uno de los estudios, en concreto Internet Watch Foundation, dicen que el 97% del contenido pornográfico que llega a las niñas y a los niños, el 97% tiene que ver con abuso sexual infantil y en concreto con abuso sexual contra las niñas. Esto nos dibuja un panorama que requiere ser analizado, que requiere ser investigado. Ahora bien, ¿qué resultados estamos hallando primeramente con esos primeros hallazgos dentro de estos 12 grupos de discusión, concretamente que se han dado en Euskadi, ¿no? Primero, tal como apuntaban las propias investigaciones, las y los participantes que han estado en esta investigación también, o sea, la denominada generación alfa, es decir, esas de los 6, 12 años, 10 años de los que estamos hablando, ya conviven en el mundo digital, ya están en el mundo digital. De hecho, todas y todos los niños conocen perfectamente lo que es una tablet, conocen perfectamente lo que es un ordenador, conocen lo que es YouTube, conocen lo que es TikTok, conocen... Bueno, entonces, entre las plataformas que más utilizan o donde nos tenemos que parar son en videojuegos, en redes sociales y YouTube. ¿Cuáles son los dispositivos más utilizados? Los que empiezan y todas las niñas y todos los niños te cuentan que desde los 0 años ya han tenido de alguna manera acceso. ¿Dónde ha sido el mayor acceso? A través de las televisiones digitales, es decir, lo que se llaman Smart TV. Todas las niñas y todos los niños te cuentan que desde muy pequeñas y muy pequeños por lo menos han tenido lo que denominan YouTube Kids. También cuentan que muchas y muchos han accedido ya a través de tablets, a través de los, mencionamos, de los 0 a 3 años, ¿no? Posteriormente, ya comienzan, sobre todo 4 o 5 años, empiezan ya con videojuegos, ya sea a través de móviles parentales, es decir, de madre o de padre que te dejan el móvil para jugar, o a través de sus propias videoconsolas, que hay algunas que son videoconsolas que están destinadas exclusivamente para niñas, para niños. Y en esto es importante tener esta idea que también el sistema capitalista se intersecciona y tiene unos ideales muy concretos y están ya muy dirigidos para las niñas y por los niños. Muchos de los contenidos y muchos de los juegos de los que estamos hablando. Antes, si bien he dicho que ya a partir de los 5 o 6 años ya empiezan a tener los juegos, todo esto va increciendo, ¿no?, a medida que se van haciendo más mayores. Y cuando más mayores son, más videojuegos se utilizan y más dispositivos integran en su convivencia, ¿no?, en su convivencia digital. En este caso, sobre los videojuegos, es importante incidir que son especialmente los chicos, cuanto más mayores son, mientras que las chicas los van dejando un poquito, los chicos cada vez están tienen más presencia en su mundo, en su convivencia, incluso en sus redes, ¿no? Ellos se gestionan y hablan y quedan a través de los videojuegos, siendo bien pequeños, ¿no? Luego voy a entrar un poquito más sobre qué contenidos ven en los videojuegos. También es cierto que a partir de los 6-7 años estamos encontrando que los niñas y niños que tienen mayores recursos económicos también tienen un smartwatch. Sobre el smartwatch, brevemente mencionar que este dispositivo digital sobre todo se está utilizando por parte de las familias para controlar y vigilar a los niños y a las niñas y los niños, para saber dónde están, cómo están, qué están haciendo. No existe una necesidad por las niñas y los niños de tener este dispositivo digital, pero sí se está integrando en su convivencia familiar. Y ya luego, posteriormente, estamos hablando de unos 8 o 9 años, muchas y muchos tienen móvil propio. También incidir que previamente hemos visto que las niñas y los niños que vienen o que pertenecen a familias con mayores tasas de exclusión social acceden antes a los móviles. ¿Por qué? Porque sus padres o madres no están en casa. Y una forma de conectarse incluso con la familia lejana, con ellas y con ellos, saber cómo están, es a través de un móvil que tienen un móvil propio, ¿no? Con todo ello, vemos que ya viven y conviven en su red. Pero, tal y como apuntaban las propias investigaciones, en esta también hallamos que existen sesgos de género en los usos. Tal y como se mencionaba o como mencionaba previamente, mientras que las niñas, ya siendo muy pequeñas,
prefieren y ven canales especialmente vinculados a la música, los chicos es exclusivamente vinculado al deporte y a los videojuegos. Las chicas sí es expresamente más vinculada a la música, pero podemos hallar, bueno, chicas que ven videojuegos incluso, que utilizan otro tipo, o que quieren ver otro tipo de contenidos, de viaje, etc. Pero en el caso de los chicos es expresamente muy vinculado al deporte y a los videojuegos. Y en esto estamos encontrando que ya los niños desde muy pequeños se educan o se socializan en una masculinidad muy hermética y muy vinculada tanto a la agresividad como al deporte. ¿Por qué? Porque los videojuegos que más ven están o bien vinculados de nuevo al deporte o bien vinculados a, bueno, con un contenido agresivo, violento, que ya tienen que ser que sean competitivos a través de una guerra, que tienes que ganar a otra persona, o bien algunos que tienen o usan violencia extrema y expresa contra los cuerpos de las mujeres. De hecho, existe, bueno, dentro de la propia investigación aparece un videojuego catalogado como para mayores de 18 años y que los niños lo están utilizando incluso con sus padres. Posteriormente, sobre las ciberagresiones y demás, no se está hallando dentro de los nenes o de las niñas y los niños que han participado de 6 a 12 años que las chicas, por el hecho de serlo, reciban más agresiones. Se dan problemas dentro de las redes, especialmente cuando son más mayores, pero el mayor riesgo que están teniendo tanto niñas como niños es el contacto con personas adultas y desconocidas. Pero sí, se estamos hallando que cada vez, como tal y como estaban apuntando las investigaciones previamente mencionadas, es que cada vez tienen un acceso más temprano al contenido erótico y heterosexista. Con esto, apuntar que son especialmente los chicos los que acceden a este contenido. Las chicas aparecen. Es verdad que existe un plano general que entre los 7 8 años, como ya están dentro del mundo digital, les viene ese contenido, ¿no? Y al venirles ese contenido, no es un contenido buscado, no es un contenido querido, pero sí las reacciones de los chicos y de las chicas es totalmente diferente. Mientras que las chicas tienen un total y absoluto rechazo y muchas de ellas bloquean, no quieren volver a saber, los chicos lo catalogan todavía como un contenido guay que seguir, de hecho se ríen, lo normalizan. Y más, y esto sí, un indicador importante que nos está dando en esta investigación, es que aquellos niños que pertenecen a familias, ¿no?, que están en una situación, bueno, con dinámicas desestructuradas, dinámicas violentas dentro de la propia familia o incluso que no existen límites para el propio niño, tienen un acceso más temprano y un acceso más amplio a este tipo de contenido, sin ningún tipo de supervisión. Con lo cual, esto es importante que lo tengamos en cuenta de cara a siguientes investigaciones. Y aquí, he aquí las conclusiones, ¿no?, de esta comunicación o de estos resultados previos. Lo primero, bueno, que como he mencionado, se acota a una realidad muy concreta, que tiene que ver con 12 grupos que han participado en Euskadi, con lo cual generar categorías, generar generalidades cuesta, ¿no? Y no nos atrevemos a ello, pero sí es cierto que nos están marcando ciertas tendencias que por lo menos nos llevan a la reflexión. Entre otras, ¿cuál es una de las reflexiones que nos tenemos o bueno, que nos llevamos dentro de esta propia investigación y que nos gustaría trasladar? Es, bueno, hablar de la infancia hoy en día es hablar del mundo digital. Es importante que ya no enfoquemos las investigaciones solamente en la adolescencia y qué está sucediendo en la adolescencia, sino hablar de la propia infancia, y la infancia ya está dentro del mundo digital. Pero vemos que aquí hay una connotación importantísima que es qué responsabilidad tiene las propias dinámicas familiares y las instituciones públicas o, bueno, o privadas, pero como es la institución educativa. Estas responsabilidades es importante hablar de ellas, que no pongamos el foco solamente en las niñas y en los niños, sino también en sus referentes educativos. ¿Por qué? Porque vemos que muchos son, como mencionaba antes, muchos son los propios padres que juegan con los niños a los videojuegos, con lo cual es importante ver que también qué códigos, qué normas, qué límites, ¿no? Antes mencionaba que los niños, las niñas y los niños que no tienen límites en casa, que no existen, no es esa apuesta de límites, se ve que tienen mayor acceso al mundo digital, que tienen más acceso a los dispositivos digitales sin ningún tipo de supervisión, con lo cual, y a la par se está dando el otro eje de que muchos niños y niños se ven ya totalmente controlados y vigilados por sus madres y padres a través de, por ejemplo, un reloj digital.
Con lo cual es importante que se abran vías y se abran investigaciones en esas líneas. También hablar sobre la necesidad de seguir sensibilizando y trabajando en educación con niñas y niños, donde se puedan desestructurar los mecanismos de género y en concreto trabajar específicamente sobre la masculinidad hegemónica, en la que se pueda de alguna manera desvincular y desarticular ¿no? Ese gran vínculo que tiene con la agresividad y con el deporte, que el deporte está bien, pero ese deporte competitivo, ¿no? De esas ideas y esos cánones heterosexistas hacen que los niños se muevan de una forma muy hermética y niño que escapa sobre esos códigos, esos esquemas, puede ser excluido, acosado por otros niños, ¿no? Con lo cual, importante seguir trabajando. Además de todo esto, ya no solamente sobre esquemas y códigos de género, que esto daría en respuesta más a esa tercera brecha digital de género, también vemos importante seguir hablando sobre la educación afectivo-sexual, que no la olvidemos. ¿Por qué? Porque el acceso a la pornografía va a estar ahí. No, no podemos ocultar, no podemos no ver algo que va a estar ahí, sino es importante que trabajemos junto con ella y ellos y les pongamos palabras, que les demos mecanismos, ¿no? De afrontamiento y de incluso de la propia resistencia, por ejemplo, en el caso de los chicos, para que en el caso que vean una cosificación de los cuerpos femeninos les genere rechazo. ¿Por qué? Porque todavía, como veíamos, eso lo normalizan, incluso lo ven como algo divertido, lo catalogan como algo divertido. Con lo cual, no ocultar, no mirar a otro lado, sino trabajar en ello y seguir trabajando en ello. Y estos serían, bueno, algunos de los resultados previos, algunas de las conclusiones previas que estamos sacando y obteniendo de este proyecto que se llama Ciberresistan. Como decimos aquí en Euskadi, Mila esker, bueno, y quedamos bueno, totalmente disponibles para cualquier pregunta, cuestión que queráis trasladarnos. Muchísimas gracias. Madre mía.